Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenidos a todos, y como dice en el Salmo 100, del 1 al 4, dice: cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir a su presencia con regocijo, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos, oveja de su prado, entrar por su puerta con acción de gracia, por su atrio con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Que podamos en esta mañana poder bendecir el nombre de Jesucristo, poder darle toda la gloria, la honra, el honor y el poder. Amén. Vamos ahora. Señor, te damos las gracias por este día y gracias porque tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos en este día a adorarte, a que nuestra mirada esté puesta en Cristo, para que venga tu reino, se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con el poder de tu espíritu, como llenaste a José, que la gente nos pueda ver, Señor, de otra forma, Señor, que los no creyentes pueda ver como a Faraón, Señor, que dijo que no había otra persona lleno del Espíritu de Dios como estaba José. Señor, que en este día podamos escuchar tu voz. Bendice, Señor, la palabra, bendice la alabanza, Señor, y que tus ángeles nos guarden en todo momento. Quebramos el poder de la oscuridad para que la bandera de Cristo sea levantada en todo momento. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. Enemy
gracias porque tú eres nuestra fuerza, eres nuestro consuelo y nuestro refugio, Padre. Santo eres, y a ti queremos darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, viendo el domingo la palabra que Dios nos daba sobre los sueños de José, hoy vamos a ver la vida de José. Y vamos a leer un versículo en Génesis 41, 38. Génesis 41, 38 dice: y el rey le comentó: ¿podemos encontrar a otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? ¿O quién podrá hacerlo mejor que José? Obviamente que tiene este hombre el Espíritu de Dios. Que el Señor bendiga hoy su santa palabra. Debemos de encontrar las bendiciones verdaderas a través de José. Ya hemos recibido el Evangelio, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, tenemos todas las bendiciones de Dios, ¿no es así? Ahora, ¿cómo puedo yo recibir las mismas respuestas que tuvo José? Vamos a ver en Génesis 37, que es la palabra que nos dio este domingo el Señor, en Génesis 37 del 1 al 11, y vemos los sueños que tuvo José. Y vamos a fijarnos en José. José tenía una gran soledad. Ahora, ¿qué tipo de soledad tenía José? Su madre había muerto. José cogió la palabra de Dios y oró con la palabra de Dios. Se cogió a esta palabra de versículo 7 de Génesis 37, que dice que los manojos se levantaron y se inclinaron al mío. ¿Qué está hablando de aquí? ¿Qué está hablando aquí? Vimos el domingo pasado en la palabra que está hablando de las bendiciones del evangelismo. También vemos en el versículo 9 de Génesis 37, dice: el sol, la luna y las estrellas se inclinaron hacia mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de las misiones mundiales. Amén. José fue el primer misionero del pueblo de Israel que hizo las misiones en Egipto. José era un hombre de oración. Si tenemos dificultades, tenemos que orar a Dios. Ahora, si vemos que estamos en la dirección de Dios, si oramos, veremos la obra de Dios día a día. Y si vienen problemas en nuestras vidas, crisis, lo vamos a superar fácilmente si nosotros todos los días cogemos la palabra de Dios. Si nosotros todos los días oramos con la palabra, con los títulos de oración y oramos 3 veces al día, si tenemos ese hábito, como tenía Daniel, ¿qué va a pasar? Que cuando vengan problemas y vengan crisis en nuestra vida, lo vamos a poder superar. ¿No es así? Y tendremos una gran fuerza cuando nosotros hacemos eso. José disfrutó de la oración constantemente. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que recibir la verdadera respuesta de parte de Dios. La verdadera respuesta está dentro de Cristo. Tenemos que estar dentro de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde está la bendición. La bendición está dentro de Cristo. Por eso la gente sufre. Pero José tuvo muchas dificultades. Dice que sufrió mucho por las amenazas y las persecuciones de sus hermanos mayores. ¿No fue así? Era muy orgulloso, pero Dios tenía un plan perfecto para José. Dios, donde iba, le venían problemas. José casi siempre tenía problemas con la familia. Por eso no es el problema en sí, porque Dios le dio un gran poder a José. Por eso vemos en Génesis 37, del 1 al 11, que Dios le había dado a José la respuesta más grande de este mundo. ¿Qué fue la respuesta más grande de este mundo para José, pero también para nosotros? Ser lleno del Espíritu Santo. La respuesta, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la respuesta la vamos a tener. Esa respuesta de estar lleno como fue José. José dice que soñó un sueño. Y ese sueño era diferente. José era diferente. Lo que estaba profundamente en el corazón de José se manifestó a través de un sueño. José se estaba sujetando al deseo y al plan de Dios. Y Dios lo manifestó en un sueño. José soñó este sueño que se sujetó
a la palabra de Dios con ese sueño. Ahora debemos de ver que la palabra de Dios se cumple sí o sí. José dice la palabra de Dios que se sujetó a ese sueño. Y vemos cómo pudo con ese sueño llegar con el Evangelio a todo el mundo, porque todo el mundo venía a comprar comida a José, a Egipto. Y no hablaría José o no sabía el testimonio de Dios de Israel. Dios te va a dar la fuerza a ti también como a mí para cumplir esos sueños. Amén. No hagamos caso a las cosas falsas. Solo tenemos que estar con atención mirando fijamente a la palabra de Dios. No a las mentiras de las personas. La palabra de Dios es absolutamente verdadera. Amén. ¿Y qué dice el versículo 11 de Génesis 37? Su padre meditaba en el sueño. José, su padre, Jacob, se sujetó a la palabra de José, tomó el sueño de José y lo puso en su corazón. ¿Por qué? Porque el sueño dado por Dios se va a cumplir. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que soñemos, que Dios nos dé sueños, pero con la palabra de Dios. Amén. El primer punto que nos habla hoy es, dice, mas el Señor estaba con José. Génesis 39 del 1 al 6. José fue como esclavo, ¿no es así? Vemos que el Señor estaba con José. José fue como esclavo, pero fue el comienzo del evangelismo y las misiones mundiales. Ahora, muchas veces no entendemos ni el evangelismo ni las misiones. ¿Y qué va a pasar si no entendemos el evangelismo y las misiones? Porque la próxima generación va a ser esclava, cautiva, confundida, y va a estar colonizado por Roma. El pueblo de Israel no entendió ni el evangelismo ni las misiones, que es lo que Dios desea para su corazón. José fue como esclavo a la casa de Potifar y vio que era una persona de alto rango. No era cualquier persona. Piensa, ¿qué fue realmente con José? Sino vemos que José, si deben saberlo, al principio vemos que José, Dios tenía un plan perfecto para José. Hasta que tuvo el sueño, él no sabía el plan de Dios. Ahora, no fue casualidad de que fuera a la casa de Potifar. En el versículo 2 de Génesis 39 dice que Dios estaba con José y lo hizo prosperar en todo. Si ustedes quieren ser prosperados, si yo quiero ser prosperado, tenemos que tener claro que Dios está con nosotros. ¿Qué dice en el versículo 3 de Génesis 39? Su amo lo vio que Dios estaba con él. Sino un no creyente vio en José que Dios estaba con José. Allí donde estemos, en el colegio, los maestros, nuestro jefe, tienen que ver que Dios está por nosotros. Vemos en el versículo 5 de Génesis 39, dice, por causa de José fue bendecido toda la casa de Potifar. Su campo, seguro que tuvo los mejores tomates, las mejores lechugas, los mejores animales, pero fue por causa de José, porque Dios estaba con José. Donde iba José se establecía el reino de Dios. Ese es el objetivo de Dios, que el reino de Dios se establezca allí donde vayamos. Si nos fijamos en el versículo 4 de Génesis 39, dice que le encargó ser mayordomo de su amo y le entregó Potifar su poder, le entregó todo el poder que él tenía para que gobernara su casa, sino era un ayudante personal de Potifar. Si un esclavo le da la llave de su casa y dice, toma, lleva a mi casa. Potifar lo levantó como ese esclavo que iba a llevar toda su casa, y así fue. Debemos de sujetarnos que Dios está junto con nosotros todos los días. Aunque vengan problemas que van a venir, Dios nos ha llamado para solucionar el problema de este mundo. Ahora, fue como esclavo. El mundo está esclavo del diablo. Ese fue el secreto que tenía José. Y vemos en el versículo 1 de Génesis 39, fue llevado a Egipto por los ismaelitas. ¿Y qué pone el versículo 2?
que hemos leído, Dios estaba con José. Su amo lo vio, que estaba con José. Y dice en el versículo 4 que halló gracia, dice, en sus ojos y le servía. Dios es el que hace la obra. Le dio gracia a Potifar para que viera la obra con José, de que Dios estaba con José. Dios bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Y qué dice el versículo 6? Que dejó todo lo que tenía en manos de José. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque primero fue de abajo, fue como esclavo. Y Dios lo siguió subiendo hasta que fue gobernador. El segundo punto nos habla de que José fue a prisión. Él no hizo nada, y en Génesis 39, del 11 al 23, fue a la cárcel. La pregunta que yo me hago es, si nosotros nos pillaran y nos metieran en la cárcel sin hacer algo, ¿qué haríamos? Saldríamos en las noticias, diríamos cualquier cosa, seguro que nos manifestamos, es lo lógico, pero vemos que José no hizo nada de eso. Vemos que los no creyentes están atrapados por el diablo, ¿no es así? Pero los hijos de Dios son guiados por Dios. Si no tomamos las bendiciones de Dios, seremos ignorantes. Cuando la esposa de Potifar acusó a José, falsamente Potifar dice que se enfureció, ¿no es así? En el versículo 19, por eso lo metió en prisión y lo puso con los presos del rey, porque era una persona muy importante. ¿Quién era importante? El copero, el panadero. Dice que lo metió en una cárcel que no era una cárcel cualquiera. Vemos en el versículo 21 de Génesis 39, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia, su amor, su gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Puso toda la cárcel en cuidado de José. Amén. ¿Qué dice en el versículo 29 de Génesis 39? Que todo lo puso bajo sus órdenes. ¿Cómo puede ser una persona que se supone que ha violado y lo pone realmente llevando, ¿qué dice? La cárcel? Son cosas ilógicas, ¿no? Pero ¿qué tuvo que ver este jefe de la cárcel para que llevara todo José? José solo tomó la palabra y todas las respuestas vinieron a José. Fue acusado falsamente y fue, ¿qué dice? Fue a prisión. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Estaríamos desanimados, pero José dice que salvó la prisión. Son las personas que hacen el evangelismo. José era un hombre de oración. José no fue movido por nada ni por nadie. José fue acusado falsamente y este era un nuevo comienzo para José, para cumplir el plan de Dios. José tenía que salvar a la casa de Potifar y así la salvó. José no se quejó por nada. José vio el plan de Dios porque tenía en su corazón y en su mente el sueño que Dios le había dado en Génesis 37. José vio que tenía que ir a la cárcel. Era una oportunidad única para José. Vemos que se encontró con el copero y el panadero. Y Dios no comete errores. ¿Por qué? Porque era plan de Dios encontrarse con el copero y con el panadero. Amén. El tercer punto nos habla que José, quien se encontró con el rey, con el faraón. Génesis 41, del 37 al 41. Cuando Dios llamó a José, José tenía 30 años y fue gobernador. En la ley de Egipto, para ser gobernador tenía que tener 30 años. ¿Es que fue casualidad de que José ese día cumpliera 30 años? Pues no. Porque cuando él pudo interpretar los sueños del copero y del panadero, él dijo, acordaros de mí. ¿Y qué dice la palabra? Que se olvidó. Porque no era el tiempo de que José saliera de la cárcel. José tenía 3 secretos que disfrutaba cada día. ¿Cuál era? El primero es que disfrutaba del secreto de la oración. José era un hombre de oración. El segundo secreto que tenía José es que Dios estaba junto con José. Era el secreto del evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Que Dios está con nosotros, en nosotros. Y el tercer secreto que tenía José es que Dios le levantó como gobernador para salvar el mundo entero. Sino era un misionero que Dios había mandado a Egipto. Amén.
Cuando José cumplió 30 años, Dios le da el sueño al faraón. Por eso José se convirtió en gobernador. José disfrutaba de Génesis 3:15 que se lo dio su padre Jacob, la simiente de la mujer Cristo. Eso se lo dijo su padre. Este fue el horario de Dios para José. Vemos cómo Dios cumple su palabra. En Génesis 37 se cumple ese sueño que es la palabra de Génesis 45 al 46. Vemos que en ese sueño Dios cumple su palabra perfectamente. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en este día? Hemos leído en Génesis 41, 38 que el faraón, que no era creyente, le dijo a José: nunca antes había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios. Tenemos que hacernos esta pregunta en el día de hoy. ¿Cómo lo ve la gente no creyente? ¿Nos ven diferente? Porque esta es la conclusión de todas las cosas. Estamos llenos del Espíritu de Dios y eso es todo. ¿Por qué? Lo reconoció un no creyente. Reconoció a José. Si tenemos el poder y tenemos la fuerza de Dios, ¿qué va a pasar? Que podemos salvar a todo el mundo. Nadie puede bloquear este bendito evangelio. Nadie puede bloquear el poder de Dios. Con este poder José salvó al rey. ¿Por qué? Porque esta es la llave que no solamente tenía José, la tenía Jacob, la tenía Pedro, la tenía Daniel, la tenía David, Eliseo, Elías, tenían esta llave. Primer libro de Samuel 16:13 dice: desde ese momento que fue ungido David por Samuel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y recibió el poder. Desde ese día David fue cambiado. Segundo libro de Reyes 2, del 9 al 11. Eliseo, ¿qué pidió? Una doble porción del Espíritu de Dios. Si no, ese es el deseo de Eliseo, ser lleno del Espíritu de Dios. Habla del poder de Dios. Pero ¿qué dijo Cristo antes de irse al cielo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida y seremos testigos hasta el fin del mundo. Es la promesa que Dios nos ha dado, la llenura del Espíritu Santo. Esta es la bendición que tenemos que recibir los salvos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos aprender de la vida de José. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas sobre la vida de José. José recibió la palabra, aplicó la palabra. José oró con la palabra. El reino de Dios se estableció en la vida de José. Y José fue lleno del Espíritu Santo y llegó a ser gobernador. Señor, ayúdanos a estar llenos de tu Espíritu en esta semana y que podamos con ese poder alcanzar a otros para Cristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios que está en nuestra vida ahora y siempre, y que las evidencias de tu Espíritu estén en nuestra vida ahora y para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.